El silencio cayó sobre la iglesia como una pesada manta. Los invitados se miraron entre sí, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Sofía permaneció inmóvil frente al altar, su vestido blanco brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales, mientras las palabras de Roberto resonaban en sus oídos. No puedo casarme contigo. 4 palabras que destrozaron en un instante todos sus sueños. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero Roberto ni siquiera la miró a los ojos mientras daba media vuelta y caminaba hacia la salida de la iglesia. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. La humillación era insoportable. La madre de Sofía corrió hacia ella para abrazarla, mientras los murmullos comenzaban a expandirse entre los invitados. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¡Pobre Sofía! ¡Qué vergüenza! Las palabras se mezclaban en el aire, pero para Sofía todo se había vuelto un ruido sordo y distante. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Lo que nadie sabía era que Roberto había planeado este momento durante meses. No había sido una decisión impulsiva ni un ataque de pánico. Había sido calculado, frío, cruel. La noche anterior había estado bebiendo con sus amigos, riéndose mientras les contaba que jamás había amado realmente a Sofía. Es solo que su familia tiene conexiones que necesito para mi negocio, les había dicho entre risas. Pero no voy a atarme a una mujer que no me interesa solo por dinero. Hay otras formas de conseguirlo. 5 años más tarde, Roberto estaba sentado solo en un banco del parque, observando a la gente pasar. Su rostro ya no mostraba aquella arrogancia que lo caracterizaba. Las ojeras marcaban sus ojos y su ropa, antes impecable, lucía descuidada. Los negocios habían fracasado uno tras otro. Sus supuestos amigos lo habían abandonado cuando ya no tenía dinero para invitarlos a bares caros. La soledad se había convertido en su única compañía constante. Fue entonces cuando la vio. Sofía caminaba del brazo de un hombre alto y elegante. Su rostro irradiaba felicidad y confianza. Ya no era aquella joven insegura que él había conocido. Se había transformado en una mujer fuerte y segura de sí misma. Roberto sintió una punzada en el pecho. No era solo envidia lo que sentía, era algo más profundo, arrepentimiento. Por pura casualidad, sus miradas se cruzaron. Roberto esperaba ver odio en sus ojos, pero lo que encontró fue mucho peor, indiferencia. Sofía apenas lo reconoció, como si fuera un extraño más en la calle. Le dedicó una leve sonrisa cortés antes de continuar su camino, completamente ajena al tormento que provocaba en él. En ese momento, Roberto comprendió el verdadero alcance de su pérdida. Aquella noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento, Roberto no podía dejar de pensar en lo que había visto. Las palabras del hombre que había contratado hace unos días para investigar sobre Sofía resonaban en su cabeza. Es ahora la directora ejecutiva de una empresa internacional. Se casó hace 3 años con un arquitecto reconocido. Tienen una hermosa hija de 1 año. Todo lo que Roberto había soñado alguna vez para sí mismo, Sofía lo había conseguido sin él. Lo que Roberto no sabía era que el destino tenía preparado un encuentro más entre ellos. Un encuentro que cambiaría su vida para siempre. La empresa donde trabajaba actualmente estaba al borde de la quiebra, y solo un milagro podría salvarla. El dueño había anunciado que vendrían inversores importantes a evaluar la situación. Nuestra última esperanza, había dicho con voz temblorosa. Cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió y Roberto vio entrar a Sofía, sintió que el mundo se detenía. Ella era la inversora principal. El destino los había vuelto a reunir, pero ahora los papeles estaban completamente invertidos. Ahora era él quien dependía de ella. El karma había completado su ciclo. ¿Reconocería Sofía el dolor que le había causado? ¿Usaría su poder para vengarse o demostraría que había superado completamente el pasado? El futuro de Roberto estaba literalmente en las manos de la mujer a la que una vez había humillado frente a todos sus seres queridos. La vida, con su misteriosa justicia, le estaba enseñando la más dura de las lecciones. Roberto jamás olvidaría el momento en que Sofía entró a la sala de reuniones. Su presencia llenó el espacio con una energía que él no había sentido en años. Vestía un traje elegante color azul marino, y su cabello, ahora más corto que antes, enmarcaba un rostro que reflejaba confianza y determinación. A su lado, un equipo de asesores financieros cargaba carpetas y computadoras. Sin embargo, lo que más impactó a Roberto fue la manera en que todos la miraban, con respeto, con admiración. La misma mirada que él deseaba recibir alguna vez. Cuando sus ojos se encontraron, Roberto sintió que su corazón se detenía. El tiempo pareció congelarse mientras esperaba alguna reacción de odio o desprecio. Pero lo que vio en su mirada fue algo totalmente diferente. No había odio. No había rencor. Había reconocimiento, sí,
pero también había algo que Roberto no supo interpretar. ¿Compasión? ¿Indiferencia? ¿O simplemente profesionalismo? Buenos días a todos, dijo Sofía con voz clara y firme mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa. Estamos aquí para evaluar la viabilidad de esta empresa y determinar si vale la pena invertir en ella. Roberto se hundió en su silla, intentando hacerse lo más pequeño posible. Era el coordinador financiero, así que tendría que presentar los números ante ella. Sus manos sudaban mientras organizaba sus documentos, recordando cómo hace tan solo 5 años él era quien tenía el control, quien tomaba las decisiones, quien la había mirado desde arriba. El director de la empresa comenzó la presentación, explicando la situación crítica en la que se encontraban. Necesitamos esta inversión para sobrevivir, confesó con voz temblorosa. Tenemos un plan de recuperación, pero requiere capital. Durante toda la reunión, Roberto no pudo concentrarse. Fragmentos del pasado invadían su mente, la iglesia llena de invitados, el vestido blanco de Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras él se alejaba sin mirar atrás. Recordó también la noche antes de la boda, cuando se había jactado ante sus amigos sobre sus verdaderas intenciones. Lo que Roberto no sabía era que uno de esos supuestos amigos, Carlos, había grabado toda la conversación. Carlos, quien siempre había admirado en secreto a Sofía, no pudo soportar ser cómplice de semejante crueldad. A la mañana siguiente, destruido por lo que sabía que iba a ocurrir, le había enviado la grabación a Sofía. 1 hora antes de la ceremonia, ella la había escuchado, con el vestido ya puesto y el maquillaje perfecto. Aún así, Sofía había decidido presentarse en la iglesia. No para detenerlo, sino para ver si Roberto sería capaz de mirarla a los ojos mientras la destrozaba. Señor Mendoza, es su turno de presentar los números. La voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. Todos los ojos estaban puestos en él. Roberto se levantó con dificultad. Sus piernas parecían no responder correctamente. Comenzó a explicar la situación financiera de la empresa, pero su voz sonaba débil y sus palabras se enredaban. Mientras hablaba, notó que Sofía lo observaba con intensidad, como si pudiera ver a través de él, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Según estos números, interrumpió Sofía después de unos minutos, esta empresa ha estado mal administrada durante años. ¿Quién ha estado a cargo de las finanzas en este tiempo? El director señaló a Roberto, quien sintió que el suelo bajo sus pies se abría. El señor Mendoza ha sido nuestro coordinador financiero durante los últimos 3 años. Sofía asintió lentamente, sin apartar la mirada de Roberto. Interesante. ¿Y cuál es su plan para solucionar este desastre que usted mismo ha contribuido a crear, señor Mendoza? El silencio en la sala era abrumador. Roberto sabía que no tenía un plan real. Había estado tratando de mantener la empresa a flote con medidas temporales, esperando un milagro que nunca llegó. Y ahora, ese supuesto milagro tenía el rostro de la mujer a la que había traicionado. Comenzó, pero las palabras se negaban a salir. ¿Cómo explicar que había fracasado en cada aspecto de su vida desde aquel día en la iglesia? ¿Cómo admitir que el arrogante y seguro Roberto de antes ya no existía? Sofía miró su reloj y cerró su carpeta. Creo que hemos visto suficiente por hoy. Mi equipo analizará la información y les comunicaremos nuestra decisión en una semana. Se levantó con elegancia y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró directamente a Roberto. Señor Mendoza, me gustaría hablar con usted en privado. ¿Podría acompañarme a mi oficina mañana a las 10? Roberto asintió, incapaz de articular palabra. Cuando Sofía y su equipo abandonaron la sala, el resto de los empleados lo miraron con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué querría Sofía de él? ¿Sería esta su oportunidad de redención o el golpe final que lo hundiría por completo? Esa noche, Roberto no pudo dormir. Las horas pasaban lentamente mientras imaginaba 1000 escenarios diferentes para su encuentro con Sofía. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría mirarla a los ojos después de lo que había hecho? Y sobre todo, ¿qué secretos guardaba ella que él aún desconocía? A las 9:30 de la mañana siguiente, Roberto ya esperaba frente al edificio de cristal donde Sofía tenía sus oficinas. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas, casi cegándolo. Se había puesto su mejor traje, el único que le quedaba de sus días de prosperidad, y se había afeitado con cuidado, cortándose 2 veces por el temblor de sus manos. Las ojeras bajo sus ojos delataban su noche en vela. La recepcionista lo miró con curiosidad cuando mencionó que tenía una cita con Sofía Vega, la directora ejecutiva. ¿Su nombre?, preguntó mientras tecleaba en su computadora. Roberto Mendoza, respondió él, sorprendido por lo extraño que sonaba su propio nombre en este entorno de lujo y éxito. Lugares así solían ser su territorio, pero ahora se sentía como un intruso.
La señora Vega lo recibirá en 10 minutos. Puede tomar asiento, indicó la recepcionista, señalando una elegante sala de espera. Roberto se sentó, incómodo, observando las fotografías en las paredes, Sofía estrechando manos con líderes empresariales, Sofía recibiendo premios, Sofía en portadas de revistas de negocios. Una vida completa de éxitos que él no había presenciado. Señor Mendoza, puede pasar, anunció la recepcionista después de lo que pareció una eternidad. Roberto se levantó, ajustó su corbata y caminó por el pasillo hasta una puerta de madera oscura. Tocó suavemente. Adelante, respondió la voz de Sofía desde el interior. La oficina era espaciosa y luminosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sofía estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte. Llevaba un vestido rojo que contrastaba con la decoración minimalista en tonos grises y blancos. «Buenos días, Roberto», dijo sin voltearse. «Puntual, como siempre». Roberto se quedó paralizado en la entrada. Había ensayado decenas de formas de comenzar esta conversación, pero todas se desvanecieron de su mente. «Toma asiento, por favor», continuó Sofía, finalmente girándose para mirarlo. Sus ojos, aquellos que una vez lo habían mirado con amor, ahora lo estudiaban con una mezcla de curiosidad profesional y algo más que Roberto no podía descifrar. Mientras se sentaba frente al elegante escritorio, Roberto notó una fotografía enmarcada, Sofía sosteniendo a una niña pequeña, junto a su esposo. La familia que él nunca formó. El nudo en su garganta se hizo más apretado. «¿Sabes por qué te pedí que vinieras?», preguntó Sofía, sentándose frente a él. Roberto negó con la cabeza. «Supongo que tiene que ver con la inversión en mi empresa», logró articular. Sofía sonrió levemente. «En parte. Pero también tiene que ver con el pasado, Roberto. Nuestro pasado». El silencio que siguió fue tan denso que Roberto sentía que podía tocarlo. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como un martillo golpeando su conciencia. «Después de la iglesia, desapareciste», continuó Sofía. «Algunos decían que te habías ido al extranjero. Otros, que estabas escondido por vergüenza. La verdad es que nunca pregunté. Decidí que no valía la pena gastar ni un minuto más de mi vida pensando en ti». Cada palabra era como una daga para Roberto, no por crueldad, sino por la serena indiferencia con que Sofía las pronunciaba. «No fue fácil», prosiguió ella. «Las primeras semanas apenas podía levantarme de la cama. Sentía que todos me miraban con lástima. La novia abandonada, la chica ingenua que creyó en un amor falso. Pero un día, mi abuelo me dijo algo que cambió todo. El mejor castigo para quien te hizo daño es que te vea triunfar, punto». Roberto bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. «Sofía, yo». «No he terminado», lo interrumpió con firmeza. «Esa frase me dio propósito. No trabajé duro para vengarme de ti, entiéndelo bien. Trabajé duro por mí. Pero no puedo negar que la idea de que algún día nuestros caminos se cruzaran de nuevo y pudieras ver en quién me había convertido, esa idea me dio cierta satisfacción». Sofía se levantó y caminó hacia un archivador. Sacó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. «Ayer, después de la reunión, hice que investigaran a fondo tu situación. Ya sabía algo, por supuesto. En este mundo los rumores corren rápido, y tu caída ha sido notable». Roberto sintió que su rostro ardía de vergüenza. Sus fracasos expuestos como en una vitrina. 3 empresas quebradas en 5 años. Un divorcio después de apenas 8 meses de matrimonio. Deudas considerables con personas nada recomendables. Y ahora, esta empresa al borde del colapso, parcialmente por tu mala gestión. Sofía enumeraba los fracasos de Roberto con la precisión de un cirujano. La pregunta es, ¿por qué debería yo rescatar una empresa que tú has ayudado a hundir? Roberto se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de cada palabra. «No deberías», admitió finalmente. «No merezco tu ayuda. Lo que te hice, no tiene perdón». Sofía lo miró intensamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Sabes qué fue lo peor de aquel día, Roberto? No fue la humillación pública. Fue darme cuenta de que había amado a alguien que nunca existió. El Roberto del que me enamoré era una fabricación, una máscara». Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo físico. Era cierto. Había interpretado un papel durante su relación, calculando cada paso. «Pero vamos al presente», continuó Sofía, regresando a su tono profesional. «Tengo una propuesta para ti». Roberto levantó la mirada, sorprendido. «¿Una propuesta? ¿Después de todo lo que había confesado sobre él? Voy a invertir en la empresa», dijo Sofía, abriendo la carpeta. «Pero con condiciones».
En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró Carlos, el antiguo amigo de Roberto, el mismo que había enviado la grabación a Sofía antes de la boda. Vestía un traje elegante y llevaba un maletín. Disculpa la tardanza, dijo Carlos, dirigiéndose a Sofía con una familiaridad que sorprendió a Roberto. Llegas justo a tiempo, respondió ella con una sonrisa cálida. Estaba por explicarle nuestras condiciones. Roberto miró a Carlos con incredulidad. Ustedes dos se conocen. Carlos asintió, tomando asiento junto a Sofía. Somos socios desde hace 4 años. Yo dirigí la investigación sobre ti. La cabeza de Roberto daba vueltas. Carlos, quien había sido su amigo más cercano, ahora trabajaba con Sofía. El hombre que había revelado sus verdaderas intenciones ahora estaba sentado frente a él, como juez en un tribunal. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche antes de la boda?, preguntó Carlos, su voz tranquila pero firme. Dijiste que no te importaba arruinar la vida de Sofía si con eso conseguías las conexiones que necesitabas para tus negocios. Roberto cerró los ojos, la vergüenza quemándole por dentro. Recordaba cada palabra, cada risa arrogante. Ahora es tu vida la que está en ruinas, continuó Carlos. Y son nuestras conexiones las que podrían salvarte. Sofía sacó unos documentos de la carpeta. Esta es nuestra oferta, Roberto. Invertiremos en la empresa, la salvaremos de la quiebra. Los empleos estarán a salvo. Pero tú deberás renunciar. Roberto la miró, confundido. ¿Quieres que me vaya? No exactamente, respondió Sofía. Quiero que empieces de nuevo. Desde abajo. No entiendo, murmuró Roberto. Te ofrecemos un puesto en la empresa, explicó Carlos. No como coordinador financiero, sino como asistente junior en el departamento de contabilidad. Salario mínimo, sin privilegios. Roberto sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué no simplemente despedirme? Sofía inclinó ligeramente la cabeza. Porque creo que las personas merecen una segunda oportunidad. Incluso tú. Pero las segundas oportunidades no son regalos, Roberto. Se ganan. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Entonces no invertiremos, dijo Sofía simplemente. La empresa quebrará. 200 personas perderán su trabajo. Y en tu situación actual, con tu historial, dudo que encuentres otro empleo en el sector. Roberto miró los documentos sobre el escritorio, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Humillación o ruina. Redención o fracaso final. Tienes hasta mañana para decidir, concluyó Sofía, levantándose para indicar que la reunión había terminado. A veces, Roberto, la vida nos devuelve exactamente lo que entregamos. La diferencia es que yo estoy ofreciéndote un camino de regreso. Es más de lo que tú me ofreciste a mí. Mientras Roberto se levantaba, aturdido, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Una mujer entró sosteniendo de la mano a la niña que Roberto había visto en la fotografía. La pequeña corrió hacia Sofía, quien la alzó en brazos con una sonrisa radiante. «Mami», exclamó la niña, abrazándola. «Te presento a mi hija, Isabel», dijo Sofía, mirando a Roberto. La niña estudió a Roberto con curiosidad. Tenía los ojos de Sofía, pero había algo en su rostro, algo familiar que Roberto no podía ubicar exactamente. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una idea imposible comenzaba a formarse en su mente. «Es hora de que te vayas», dijo Sofía, sin apartar la mirada de él. «Esperamos tu respuesta mañana». Mientras Roberto salía de la oficina, la duda lo consumía. La edad de la niña, esos rasgos familiares. ¿Podría ser posible? ¿O era solo su mente jugándole una cruel broma? A las 9:30 de la mañana siguiente, Roberto ya esperaba frente al edificio de cristal donde Sofía tenía sus oficinas. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas, casi cegándolo. Se había puesto su mejor traje, el único que le quedaba de sus días de prosperidad, y se había afeitado con cuidado, cortándose 2 veces por el temblor de sus manos. Las ojeras bajo sus ojos delataban su noche en vela. La recepcionista lo miró con curiosidad cuando mencionó que tenía una cita con Sofía Vega, la directora ejecutiva. ¿Su nombre?, preguntó mientras tecleaba en su computadora. Roberto Mendoza, respondió él, sorprendido por lo extraño que sonaba su propio nombre en este entorno de lujo y éxito. Lugares así solían ser su territorio, pero ahora se sentía como un intruso. La señora Vega lo recibirá en 10 minutos. Puede tomar asiento, indicó la recepcionista, señalando una elegante sala de espera. Roberto se sentó, incómodo, observando las fotografías en las paredes, Sofía estrechando manos con líderes empresariales, Sofía recibiendo premios, Sofía en portadas de revistas de negocios.
Una vida completa de éxitos que él no había presenciado. Señor Mendoza, puede pasar, anunció la recepcionista después de lo que pareció una eternidad. Roberto se levantó, ajustó su corbata y caminó por el pasillo hasta una puerta de madera oscura. Tocó suavemente. Adelante, respondió la voz de Sofía desde el interior. La oficina era espaciosa y luminosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sofía estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte. Llevaba un vestido rojo que contrastaba con la decoración minimalista en tonos grises y blancos. «Buenos días, Roberto», dijo sin voltearse. «Puntual, como siempre». Roberto se quedó paralizado en la entrada. Había ensayado decenas de formas de comenzar esta conversación, pero todas se desvanecieron de su mente. «Toma asiento, por favor», continuó Sofía, finalmente girándose para mirarlo. Sus ojos, aquellos que una vez lo habían mirado con amor, ahora lo estudiaban con una mezcla de curiosidad profesional y algo más que Roberto no podía descifrar. Mientras se sentaba frente al elegante escritorio, Roberto notó una fotografía enmarcada, Sofía sosteniendo a una niña pequeña, junto a su esposo. La familia que él nunca formó. El nudo en su garganta se hizo más apretado. «¿Sabes por qué te pedí que vinieras?», preguntó Sofía, sentándose frente a él. Roberto negó con la cabeza. «Supongo que tiene que ver con la inversión en mi empresa», logró articular. Sofía sonrió levemente. «En parte. Pero también tiene que ver con el pasado, Roberto. Nuestro pasado». El silencio que siguió fue tan denso que Roberto sentía que podía tocarlo. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como un martillo golpeando su conciencia. «Después de la iglesia, desapareciste», continuó Sofía. «Algunos decían que te habías ido al extranjero. Otros, que estabas escondido por vergüenza. La verdad es que nunca pregunté. Decidí que no valía la pena gastar ni un minuto más de mi vida pensando en ti». Cada palabra era como una daga para Roberto, no por crueldad, sino por la serena indiferencia con que Sofía las pronunciaba. «No fue fácil», prosiguió ella. «Las primeras semanas apenas podía levantarme de la cama. Sentía que todos me miraban con lástima. La novia abandonada, la chica ingenua que creyó en un amor falso. Pero un día, mi abuelo me dijo algo que cambió todo. El mejor castigo para quien te hizo daño es que te vea triunfar, punto». Roberto bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. «Sofía, yo». «No he terminado», lo interrumpió con firmeza. «Esa frase me dio propósito. No trabajé duro para vengarme de ti, entiéndelo bien. Trabajé duro por mí. Pero no puedo negar que la idea de que algún día nuestros caminos se cruzaran de nuevo y pudieras ver en quién me había convertido, esa idea me dio cierta satisfacción». Sofía se levantó y caminó hacia un archivador. Sacó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. «Ayer, después de la reunión, hice que investigaran a fondo tu situación. Ya sabía algo, por supuesto. En este mundo los rumores corren rápido, y tu caída ha sido notable». Roberto sintió que su rostro ardía de vergüenza. Sus fracasos expuestos como en una vitrina. 3 empresas quebradas en 5 años. Un divorcio después de apenas 8 meses de matrimonio. Deudas considerables con personas nada recomendables. Y ahora, esta empresa al borde del colapso, parcialmente por tu mala gestión. Sofía enumeraba los fracasos de Roberto con la precisión de un cirujano. La pregunta es, ¿por qué debería yo rescatar una empresa que tú has ayudado a hundir? Roberto se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de cada palabra. «No deberías», admitió finalmente. «No merezco tu ayuda. Lo que te hice, no tiene perdón». Sofía lo miró intensamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Sabes qué fue lo peor de aquel día, Roberto? No fue la humillación pública. Fue darme cuenta de que había amado a alguien que nunca existió. El Roberto del que me enamoré era una fabricación, una máscara». Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo físico. Era cierto. Había interpretado un papel durante su relación, calculando cada paso. «Pero vamos al presente», continuó Sofía, regresando a su tono profesional. «Tengo una propuesta para ti». Roberto levantó la mirada, sorprendido. ¿Una propuesta? ¿Después de todo lo que había confesado sobre él? «Voy a invertir en la empresa», dijo Sofía, abriendo la carpeta. «Pero con condiciones». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró Carlos, el antiguo amigo de Roberto, el mismo que había enviado la grabación a Sofía antes de la boda. Vestía un traje elegante y llevaba un maletín. «Disculpa la tardanza», dijo Carlos, dirigiéndose a Sofía con una familiaridad que sorprendió a Roberto. «Llegas justo a tiempo»,
respondió ella con una sonrisa cálida. Estaba por explicarle nuestras condiciones. Roberto miró a Carlos con incredulidad. Ustedes dos se conocen. Carlos asintió, tomando asiento junto a Sofía. Somos socios desde hace 4 años. Yo dirigí la investigación sobre ti. La cabeza de Roberto daba vueltas. Carlos, quien había sido su amigo más cercano, ahora trabajaba con Sofía. El hombre que había revelado sus verdaderas intenciones ahora estaba sentado frente a él, como juez en un tribunal. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche antes de la boda?, preguntó Carlos, su voz tranquila pero firme. Dijiste que no te importaba arruinar la vida de Sofía si con eso conseguías las conexiones que necesitabas para tus negocios. Roberto cerró los ojos, la vergüenza quemándole por dentro. Recordaba cada palabra, cada risa arrogante. Ahora es tu vida la que está en ruinas, continuó Carlos. Y son nuestras conexiones las que podrían salvarte. Sofía sacó unos documentos de la carpeta. Esta es nuestra oferta, Roberto. Invertiremos en la empresa, la salvaremos de la quiebra. Los empleos estarán a salvo. Pero tú deberás renunciar. Roberto la miró, confundido. ¿Quieres que me vaya? No exactamente, respondió Sofía. Quiero que empieces de nuevo. Desde abajo. No entiendo, murmuró Roberto. Te ofrecemos un puesto en la empresa, explicó Carlos. No como coordinador financiero, sino como asistente junior en el departamento de contabilidad. Salario mínimo, sin privilegios. Roberto sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué no simplemente despedirme? Sofía inclinó ligeramente la cabeza. Porque creo que las personas merecen una segunda oportunidad. Incluso tú. Pero las segundas oportunidades no son regalos, Roberto. Se ganan. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Entonces no invertiremos, dijo Sofía simplemente. La empresa quebrará. 200 personas perderán su trabajo. Y en tu situación actual, con tu historial, dudo que encuentres otro empleo en el sector. Roberto miró los documentos sobre el escritorio, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Humillación o ruina. Redención o fracaso final. Tienes hasta mañana para decidir, concluyó Sofía, levantándose para indicar que la reunión había terminado. A veces, Roberto, la vida nos devuelve exactamente lo que entregamos. La diferencia es que yo estoy ofreciéndote un camino de regreso. Es más de lo que tú me ofreciste a mí. Mientras Roberto se levantaba, aturdido, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Una mujer entró sosteniendo de la mano a la niña que Roberto había visto en la fotografía. La pequeña corrió hacia Sofía, quien la alzó en brazos con una sonrisa radiante. «Mami», exclamó la niña, abrazándola. «Te presento a mi hija, Isabel», dijo Sofía, mirando a Roberto. La niña estudió a Roberto con curiosidad. Tenía los ojos de Sofía, pero había algo en su rostro, algo familiar que Roberto no podía ubicar exactamente. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una idea imposible comenzaba a formarse en su mente. «Es hora de que te vayas», dijo Sofía, sin apartar la mirada de él. «Esperamos tu respuesta mañana». Mientras Roberto salía de la oficina, la duda lo consumía. La edad de la niña, esos rasgos familiares. ¿Podría ser posible? ¿O era solo su mente jugándole una cruel broma? Roberto caminó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, con la mente inundada de pensamientos contradictorios. Las imágenes de Isabel, la hija de Sofía, se repetían una y otra vez en su cabeza. Esos ojos, esa sonrisa, había algo inquietantemente familiar en ella. Sacó su teléfono y buscó entre sus archivos antiguos hasta encontrar una foto del mismo cuando era niño. La semejanza era sutil pero innegable. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si sus sospechas eran ciertas, significaba que cuando abandonó a Sofía en el altar, ella ya estaba embarazada. Significaba que tenía una hija que nunca conoció, una niña que crecía llamando papá a otro hombre. El peso de esta posibilidad lo abrumó tanto que tuvo que sentarse en un banco del parque, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Mientras tanto, en la oficina de Sofía, ella y Carlos discutían acaloradamente después de la salida de Roberto. ¿Viste su cara cuando vio a Isabel? Sospecha algo, dijo Carlos, paseándose nerviosamente por la habitación. ¿Está segura de que esto es lo correcto? Sofía miró a su hija, quien ahora dibujaba tranquilamente en una esquina de la oficina. Ya hablamos de esto. Isabel merece saber la verdad eventualmente, pero a su debido tiempo y en nuestros términos. ¿Y si Roberto investiga por su cuenta? ¿Y si exige una prueba de paternidad? Sofía apretó los labios.
Legalmente no tiene ningún derecho. Desapareció durante 5 años. Mi esposo es el padre legal de Isabel, él la ha criado desde que nació. Carlos se sentó frente a ella, preocupado. ¿Conoces a Roberto? Cuando algo se le mete en la cabeza. Ya no es el mismo hombre, interrumpió Sofía. Lo has visto. Está quebrado, en todos los sentidos. Esta podría ser su oportunidad de redención. Isabel levantó la mirada de su dibujo. Mami, ¿quién era ese señor triste? La pregunta inocente quedó flotando en el aire, cargada de un significado que la niña no podía comprender. Sofía intercambió una mirada con Carlos antes de responder. Solo un señor que necesita ayuda, cariño. Esa misma noche, Roberto se encontraba en su pequeño apartamento, rodeado de papeles y fotografías antiguas. Había pasado horas calculando fechas, revisando recuerdos. La última vez que había estado con Sofía había sido 3 semanas antes de la boda. Si sus cálculos eran correctos, Isabel tendría exactamente la edad adecuada para ser su hija. El timbre de su puerta sonó, sacándolo de sus cavilaciones. Al abrir, se encontró cara a cara con Carlos. ¿Puedo pasar?, preguntó su antiguo amigo con expresión seria. Roberto se apartó en silencio, permitiéndole entrar. El contraste entre ambos era evidente, Carlos con su traje impecable y Roberto con una camiseta arrugada y el rostro sin afeitar. No fue idea mía venir, comenzó Carlos, observando el desorden del apartamento. Sofía no sabe que estoy aquí. Entonces, ¿por qué viniste?, preguntó Roberto, cruzándose de brazos. Carlos suspiró profundamente. Porque te conozco desde hace 20 años. Y sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Un silencio denso se instaló entre ellos. Finalmente, Roberto habló: Isabel es mi hija, ¿verdad? Carlos no respondió inmediatamente. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. ¿Qué harás si te digo que sí? ¿Irrumpir en su vida? ¿Exigir tus derechos? ¿Arruinar la estabilidad que Sofía ha construido para ella? Tengo derecho a saber, insistió Roberto, con un tono que mezclaba desesperación y rabia. ¿Derecho? Carlos se volvió hacia él con incredulidad. ¿Qué derechos crees que tienes después de abandonarla embarazada en el altar? Después de desaparecer durante 5 años. Roberto se dejó caer en el sofá, abatido. Yo no sabía que estaba embarazada. No, no lo sabías, concedió Carlos. Porque nunca te importó saberlo. Nunca la llamaste, nunca preguntaste cómo estaba. Sofía descubrió su embarazo 2 semanas después de la boda que nunca fue. Roberto se cubrió el rostro con las manos. Cada palabra de Carlos era como un cuchillo hundiéndose en su conciencia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Quiero que pienses muy bien lo que vas a hacer mañana, respondió Carlos, dirigiéndose hacia la puerta. Tu decisión no solo afectará tu futuro o el de la empresa. Afectará también a esa niña inocente que no pidió tener un padre como tú. Antes de salir, Carlos se detuvo. Y por cierto, la oferta de Sofía es genuina. No es venganza. Después de todo lo que le hiciste, ella aún cree que mereces una segunda oportunidad. Yo no estoy tan seguro. La puerta se cerró, dejando a Roberto solo con el peso de sus descubrimientos. Su mente era un torbellino de emociones: culpa, arrepentimiento, ira hacia sí mismo, y un extraño sentimiento de anhelo por una hija que nunca supo que tenía. A la mañana siguiente, Roberto llegó a las oficinas de Sofía media hora antes de lo acordado. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre cada error de su vida, cada decisión equivocada que lo había llevado a este punto. Se había afeitado y vestido con esmero, no por vanidad sino por respeto a la importancia del momento. La recepcionista le informó que Sofía aún no había llegado, pero que podía esperar. Se sentó en la misma sala del día anterior, observando nuevamente las fotografías de éxito de Sofía, pero ahora con otros ojos. En cada imagen veía a la mujer fuerte que había emergido del dolor que él había causado. A los pocos minutos, las puertas del elevador se abrieron y Sofía apareció. No venía sola. A su lado caminaba un hombre alto y distinguido que llevaba a Isabel de la mano. La familia completa. El esposo de Sofía, la niña, su hija. Roberto se puso de pie, sintiendo que su corazón se aceleraba. El encuentro que tanto había temido y esperado estaba a punto de ocurrir. Sofía lo vio y se detuvo. Le dijo algo a su esposo, quien asintió y continuó caminando con Isabel hacia los interiores del edificio. La niña miró hacia atrás, fijando sus ojos curiosos en Roberto antes de desaparecer por el pasillo. «Has llegado temprano», comentó Sofía, acercándose. «Eso significa que ya has tomado una decisión». Roberto asintió lentamente,
incapaz de apartar la mirada del pasillo por donde Isabel había desaparecido. Antes de darte mi respuesta, necesito preguntarte algo. Sofía lo miró con cautela. Te escucho. Isabel, comenzó Roberto, pero las palabras se atoraron en su garganta. Isabel es mi hija, ¿verdad? El rostro de Sofía permaneció impasible, como una máscara perfecta que ocultaba sus emociones. Después de lo que pareció una eternidad, habló con voz controlada: vamos a mi oficina. Esta no es una conversación para tener en público. El trayecto hasta la oficina fue el más largo de la vida de Roberto. Cada paso lo acercaba no solo a la verdad sobre Isabel, sino también a una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia. Una vez dentro, Sofía cerró la puerta y se volvió hacia él. Antes de responder a tu pregunta, dijo ella con firmeza, quiero que me respondas tú primero. ¿Qué has decidido sobre mi oferta? Roberto la miró directamente a los ojos, aquellos ojos que una vez lo habían mirado con amor y ahora lo observaban con una mezcla de determinación y precaución. Tomó aire, sabiendo que sus próximas palabras definirían no solo su futuro, sino posiblemente también el de esa pequeña niña que se parecía tanto a él cuando era niño. He tomado mi decisión, dijo finalmente. Y antes de decírtela, necesito que sepas que pase lo que pase, haré lo correcto esta vez. No por mí, ni siquiera por ti, sino por ella. La tensión en la oficina era tan palpable que parecía dificultar la respiración. Los ojos de Sofía brillaron con una emoción indescifrable mientras esperaba la respuesta de Roberto. El momento de la verdad había llegado. Sofía caminó lentamente hacia su escritorio, manteniendo la mirada fija en Roberto. Había ensayado este momento durante años en su mente, pero ahora que llegaba, sentía un torbellino de emociones que no había anticipado. Sí, Roberto, dijo finalmente con voz serena. Isabel es tu hija biológica. Roberto cerró los ojos brevemente, absorbiendo el impacto de una verdad que ya sospechaba. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas contenidas en ellos. Lo descubrí 2 semanas después de la boda que nunca fue, continuó Sofía. Para entonces, tú ya habías desaparecido. Nadie sabía dónde encontrarte, o quizás nadie quería decirme. Yo no sabía, murmuró Roberto, su voz apenas audible. Te lo juro, no sabía que estabas embarazada. ¿Habría cambiado algo si lo hubiera sabido?, preguntó Sofía, sin hostilidad, genuinamente curiosa. Roberto quiso responder que sí, que jamás habría abandonado a su propio hijo, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Quién había sido él entonces? Un hombre calculador, interesado solo en sus propios beneficios. No podía asegurar con certeza qué habría hecho. No lo sé, admitió finalmente, y esa honestidad cruda pareció satisfacer más a Sofía que cualquier promesa vacía. Cuando supe que estaba embarazada, decidí seguir adelante sola, explicó ella. Mi familia me apoyó. Carlos estuvo ahí para mí, como amigo al principio, como socio de negocios después. Y luego conocí a Miguel, mi esposo actual. Sofía hizo una pausa. Él sabe que no es el padre biológico de Isabel, pero la ama como si lo fuera. Ha estado presente en cada momento importante de su vida, su primer día de escuela, sus cumpleaños, cuando estuvo enferma, en todo. Cada palabra era como un recordatorio de todo lo que Roberto se había perdido, de todo lo que había renunciado sin siquiera saberlo. Isabel tiene 5 años, continuó Sofía. Es inteligente, curiosa, compasiva. Todas las cualidades que esperas ver en tu hija. Su voz se quebró ligeramente al decir tu hija, la primera grieta en su compostura perfecta. Ella sabe, comenzó Roberto. Sabe que Miguel no es su padre biológico, respondió Sofía. Le hemos dicho que su padre biológico estaba lejos, que no podía estar con nosotros. No hemos entrado en detalles, obviamente. Es demasiado pequeña. Roberto asintió, respetando la decisión. ¿Qué pasará ahora? Eso depende en gran parte de ti, dijo Sofía, volviendo al tema inicial. Tu decisión sobre mi oferta. Roberto respiró profundamente antes de hablar. La acepto. Tomaré el puesto de asistente junior. Sofía lo miró con sorpresa, como si hubiera esperado más resistencia. ¿Estás seguro? Es un gran cambio para alguien que fue director de su propia empresa. Estoy seguro, afirmó Roberto con una convicción que no había sentido en años. No se trata solo del trabajo, Sofía. Se trata de la oportunidad de reconstruir algo que creía perdido, mi dignidad. Y quizás. Vaciló, quizás la oportunidad de algún día formar parte de la vida de Isabel, si tú y Miguel lo permiten. Sofía se mantuvo en silencio por un momento, evaluando la sinceridad de sus palabras. No será fácil, Roberto. Tendrás que demostrar que has cambiado, no con palabras sino con acciones consistentes. Y en cuanto a Isabel,
Iremos paso a paso. Primero, necesitas demostrar que eres confiable, que realmente has cambiado. Lo entiendo, dijo Roberto. No espero privilegios ni atajos. Sé que tengo que ganarme cada paso. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió suavemente y apareció Miguel con Isabel de la mano. La niña miró con curiosidad a Roberto, mientras su padre adoptivo intercambiaba una mirada significativa con Sofía. Perdón por interrumpir, dijo Miguel con voz tranquila. Isabel quería despedirse antes de ir a la escuela. Sofía sonrió a su hija, extendiendo los brazos para recibirla en un abrazo. Ven aquí, cariño. Ten un gran día en la escuela. Isabel abrazó a su madre y luego miró a Roberto con esa curiosidad infinita propia de los niños. ¿Tú eres el señor triste de ayer?, preguntó inocentemente. Roberto no pudo evitar sonreír ante la descripción. Sí, pero hoy no estoy tan triste, respondió con suavidad. ¿Por qué estabas triste?, insistió la niña. Roberto miró a Sofía, quien asintió levemente, dándole permiso para responder. Porque cometí errores hace mucho tiempo, y eso me puso triste. Pero ahora estoy trabajando para arreglarlos. Isabel pareció meditar su respuesta con una seriedad impropia para su edad. Mi mamá dice que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Tu mamá es muy sabia, respondió Roberto, sintiendo un nudo en la garganta. Miguel tomó la mano de Isabel nuevamente. Es hora de irnos, princesa. Antes de salir, miró a Roberto directamente. Sofía me ha contado sobre la situación. Solo quiero que sepas que soy el padre de Isabel en todos los sentidos que importan. Pero también creo que toda niña merece conocer sus raíces, cuando sea el momento adecuado. La dignidad y nobleza de Miguel impresionaron a Roberto. Este hombre, que tenía todo lo que él había perdido, no mostraba arrogancia ni hostilidad, sino una serena confianza y generosidad. Después de que Miguel e Isabel se marcharon, Roberto y Sofía finalizaron los detalles del acuerdo. Roberto comenzaría a trabajar la semana siguiente, bajo supervisión estricta. No habría contacto con Isabel hasta que demostrara consistencia y compromiso por al menos 6 meses. Es un camino largo, Roberto, advirtió Sofía mientras firmaban los documentos. Y no hay garantías al final. Lo sé, respondió él. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando la decisión correcta. No por ambición o cálculo, sino porque es lo correcto. 6 meses después, Roberto se encontraba en su pequeño escritorio en el departamento de contabilidad, verificando meticulosamente cada número de una auditoría. Su vida había cambiado radicalmente. Vivía en un apartamento más pequeño, ganaba un cuarto de lo que solía ganar, y pasaba sus días realizando tareas que antes habría considerado por debajo de su posición. Y sin embargo, se sentía más en paz que en muchos años. Cada día era una oportunidad para demostrar, principalmente a sí mismo, que podía ser constante, responsable, honesto. Sus colegas, inicialmente desconfiados al saber de su pasado, comenzaban a aceptarlo al ver su dedicación y humildad. Era viernes por la tarde cuando recibió un mensaje de Sofía pidiéndole que pasara por su oficina antes de irse. Su corazón se aceleró. Durante estos meses, había mantenido una relación estrictamente profesional, con breves actualizaciones sobre su desempeño. Cuando entró a la oficina, encontró a Sofía y a Carlos esperándolo. Roberto, comenzó Sofía, hemos estado evaluando tu trabajo estos meses. Tu supervisor dice que eres puntual, meticuloso y que has aprendido rápidamente. Incluso has identificado errores que habían pasado desapercibidos por años, añadió Carlos, con un tono de genuino respeto. Roberto asintió, agradecido por el reconocimiento, pero sin saber exactamente por qué lo habían llamado. Mañana es el cumpleaños de Isabel, continuó Sofía. Estamos organizando una pequeña fiesta en casa. Miguel y yo hemos hablado, y creemos que es un buen momento para que la conozcas, no como su padre biológico aún, sino como un amigo de la familia. Roberto la miró, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Están seguros? Es un primer paso, aclaró Sofía. Un muy pequeño primer paso en un camino que será largo. Pero has demostrado que estás comprometido con el cambio. Esa noche, en su modesto apartamento, Roberto contempló la fotografía enmarcada de sí mismo cuando niño, aquella que había comparado con la imagen de Isabel. Junto a ella, colocó un pequeño regalo que había comprado semanas atrás, esperando que algún día tuviera la oportunidad de dárselo, un libro de cuentos sobre segundas oportunidades y redención. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, Roberto reflexionó sobre cómo la vida lo había llevado exactamente donde necesitaba estar. La humillación que había causado a Sofía había vuelto a él multiplicada, pero también le había ofrecido algo que creía perdido para siempre, la oportunidad de redimirse, de ser mejor persona.
No sabía qué depararía el futuro, si algún día Isabel lo llamaría papá o si solo sería un amigo distante en su vida. Pero había aprendido que algunos lazos, como los de la sangre, pueden doblarse y estirarse, pero nunca romperse completamente. Y que a veces, las lecciones más duras de la vida son también las más valiosas. La vida le había devuelto exactamente lo que había entregado, pero con un regalo adicional, la posibilidad de reescribir su historia. No para borrar el pasado, sino para construir un futuro diferente. Un futuro donde, quizás, podría mirar a los ojos a su hija sin vergüenza, y ella podría verlo no como el hombre que abandonó a su madre, sino como el hombre que encontró el valor para cambiar.